Hola, mi nombre es Francisco Morillo y estás en el canal Vida Plena, tu espacio para crecer en la fe y descubrir más de lo que Dios quiere para tu vida. Hoy quiero invitarte a que nos detengamos un momento y hablemos de algo que quizás muchos de nosotros hemos sentido. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente para mí? O dicho de otra manera, ¿cómo es su diseño para mi vida y por qué a veces siento tanta incertidumbre sobre los pasos que debo dar? Y sí, lo sé, a veces nuestros sentimientos son un revoltijo de emociones, nuestros planes parecen un laberinto y uno dice, Dios, ¿y ahora qué hago? Pues no tenemos claro qué pasos tenemos que dar y qué hacer ante las distintas opciones que se nos presentan en nuestra vida. Pero no te preocupes, no estás solo. Hoy vamos a explorar juntos cómo caminar con seguridad y propósito, descubriendo una vida que realmente agrada a Dios y cómo podemos vivir cada día delante de su rostro. Un concepto que quizás suena sofisticado, pero que es sorprendentemente sencillo y profundo a la vez. Y no vamos a complicarlo con palabras raras. Bueno, quizás un poquito, porque hoy te quiero hablar de corandeo, una frase que quizás tiene un significado clave. Pero no te asustes, vamos a ver juntos lo que significa realmente y cómo puede transformar nuestra vida. Así que acomódate, respira profundo y prepárate para descubrir cómo vivir con propósito, madurez y dando fruto espiritual cada día, en la presencia de Dios. En este video, como te mostré en la introducción, vamos a hablar de cuál es el deseo de Dios para mi vida, qué quiere hacer con ella y cómo es su diseño para ti y para mí. Un diseño que muchas veces ni lo conocemos o sobre el que tenemos dudas. No sabemos a dónde nos quiere llevar o por qué estamos pasando ciertas cosas. Pero muchas veces nuestros sentimientos, nuestro enfoque y nuestros pasos muestran incertidumbre. O al menos no sabemos hacia dónde ir ni qué hacer. Hoy vamos a hablar más sobre esto, pero sobre todo mi deseo es que vayamos un poco más allá, que veamos lo que es una vida que agrada a Dios y de qué se trata específicamente. Y lo vamos a ver como Pablo hablaba a los cristianos de Tesalónica y nos lo exhorta también a ti y a mí. Primera de Tesalonicenses 4:1. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios. Por ello, hoy quiero presentarte un concepto que quizás nunca hayas oído antes. No porque sea nuevo, sino porque no aparece literalmente en la Biblia, aunque expresa de manera precisa lo que deseo compartirte hoy. Este concepto es corandeo. Y corandeo es una frase en latín que se podía traducir como delante del rostro de Dios o en la presencia de Dios. Para nosotros los cristianos, vivir en corandeo significa vivir toda la vida en conciencia de la presencia de Dios. Pero no solamente la presencia, sino de la autoridad y la gloria de Dios. En esencia, implica reconocer que no hay parte en nuestra vida que esté fuera de su vista o de control, y que todo lo que hacemos debe ser para su honra. Bíblicamente, este principio se refleja en varios textos, pero en especial con mucha claridad en el Salmo 139, versículos 7 y 8. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo a la tumba, allí estás tú. Corandeo nos recuerda que toda nuestra vida está delante de Dios, pero no solamente el domingo cuando vamos a la iglesia, sino en cada momento, en cada instante. Vivimos con responsabilidad y reverencia sabiendo que Dios lo ve todo. Nuestra meta es agradar a Dios en cada área, ya sea visible o oculta, es decir, de una forma interna, en lo que pensamos, deseamos y aspectos que solo tú y Dios conocen. También es una invitación a vivir con integridad y también con humildad, sabiendo que siempre estamos en la presencia de Dios. Así, los 3 puntos esenciales de corandeo desde una perspectiva bíblica van a ser: primero, vivir en la presencia de Dios. Esto significa reconocer que siempre estamos bajo su mirada, que no hay nada oculto para Él. Toda nuestra vida, cada pensamiento y cada acción sucede delante de Dios. El segundo, vivir bajo la autoridad de Dios, lo que implica someternos a su voluntad, a su palabra y a su señorío. Él es el Rey y Señor sobre todo lo que hacemos, pensamos y decidimos. Y en tercer lugar, vivir para la gloria de Dios.
Por ello, todo lo que hacemos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, debe ser hecho para honrar, agradar y glorificar a Dios, como el mismo apóstol Pablo nos lo expresa en 1 Corintios 10:31. Pero corandeo no es un concepto abstracto, sino que está muy relacionado con algo que también nos pide Dios a cada uno de nosotros. Hasta aquí hemos visto lo que es vivir en corandeo, lo que significa hacerlo en la presencia de Dios bajo su autoridad y para su gloria. Pero quizás te preguntes, ¿y cómo se refleja todo esto en mi vida diaria? ¿Cómo puedo saber si yo realmente estoy viviendo de esa manera? La respuesta está en el fruto. Jesús enseñó que una vida conectada con Él necesariamente produce fruto y que el fruto revela la verdadera condición del corazón. Por eso, el concepto de corandeo no puede separarse de la idea de dar fruto espiritual. Y así como una planta sana crece porque permanece en la buena tierra y recibe vida del tallo, el creyente maduro da fruto porque permanece en la presencia de Dios, vive bajo su autoridad y busca su gloria. Por eso, ahora quiero que veamos la relación entre estos 3 puntos esenciales de corandeo y la necesidad de dar fruto, a la luz de lo que Dios, lo que mismo Jesús nos enseña en Juan 15 y en la parábola también del sembrador. Y cuando vivimos en la presencia de Dios es cuando reconocemos que siempre Él está pendiente de nosotros y comprendemos que nuestras vidas no son privadas ni independientes, como lo hemos visto. Jesús dice en Juan 15, versículos de 1 al 6, que Él es la vid y que nosotros somos las ramas. Si permanecemos en Él, damos mucho fruto, pero la rama que no da fruto es quitada. Esto nos debe urgir a vivir conscientes de Dios, anhelando que nuestro carácter, nuestras decisiones y acciones reflejen su presencia mediante frutos de justicia, de amor y de obediencia. Así, en segundo lugar, vivir bajo la autoridad de Dios sería someterse para permanecer en Cristo. Como lo hemos visto, obedeciendo su palabra, la cual es clave para llevar fruto genuino. Jesús enseña que la rama fuera de la vid, ya lo hemos visto, no puede dar fruto. ¿Por qué? Porque no recibe vida en Cristo y va a ser quitada. Además, en Lucas 8:14, donde se explica la palabra del sembrador, las semillas que caen en espinos representan a quienes oyen la palabra, pero son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Solo estando bajo la autoridad de Dios podemos evitar esas distracciones y producir ese fruto verdadero. Pero hay algo más, en algunos textos ese no llevan fruto se traduce como una falta de madurez o como un fruto que nunca madura, es decir, el proceso queda incompleto y no llega a su plenitud. Y en tercer lugar, vivir para la gloria de Dios nos enfoca en el propósito de dar fruto para glorificar a Dios en toda nuestra vida. Jesús dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Juan 15:8. Así, dar fruto no es para orgullo o por apariencia, sino para que otros vean la obra de Dios en nosotros y den gloria a Él. Cuando vivimos para su gloria, lo que hacemos es resistir los espinos, es decir, los afanes y placeres que este mundo ofrece, y damos fruto que perdura, a diferencia de la semilla ahogada o las ramas que están secas porque son cortadas. Vivir corandeo nos da la perspectiva correcta para dar buen fruto. Sí, se trata de una vida en integridad, de sometimiento a Dios, como bien nos lo dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirás de vosotros. Pero el llamado de Jesús a dar fruto no termina en la apariencia de una vida piadosa. Él no busca ramas llenas de hojas, sino corazones transformados que reflejen su carácter. Y aquí es donde entra en acción la obra profunda del Espíritu Santo. No podemos producir fruto espiritual por nuestras propias fuerzas. El fruto nace de una vida renovada desde dentro, de un corazón que ha sido limpiado, restaurado y fortalecido en la presencia del Espíritu Santo. Por eso el proceso de dar fruto está inseparablemente unido a la renovación y madurez que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Por ello el Espíritu Santo es quien nos transforma a la imagen de Cristo, quien nos convence, nos corrige, nos enseña a discernir entre lo bueno y lo malo. Sin su acción, la vida en corandeo sería imposible, porque solo Él puede producir en nosotros la obediencia y la gloria que agrada al Padre. Tito 3:5 dice lo siguiente:
Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto nos debe hacer comprender que la obra del Espíritu Santo produce un cambio radical en nuestra vida. Al menos eso debe verse en nosotros. Y si algo no cambia, si seguimos con los comportamientos antiguos, si hubo un tiempo en que algo fue diferente pero hemos vuelto a lo mismo, entonces la pregunta pues va a ser muy directa y necesaria. Aunque a algunos les moleste, lo siento. ¿Has sido verdaderamente salvo? ¿Has sido verdaderamente renovado? Esa es la reflexión que quiero proponerte hoy, porque vivir en corandeo implica cambio, madurez, fruto y vida transformada. Aquí quiero incluir el punto que Pablo da a la iglesia de Corinto y que me parece muy ilustrativo y práctico respecto a la madurez. Sí, esa madurez que da fruto. 1 Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Y por qué es clave esto? Porque cuando uno cambia su modo de pensar, su vida cambia totalmente. Sus enfoques cambian, sus prioridades cambian, son prioridades distintas, su manera de actuar y sentir ya no es la misma. Sí, Pablo nos está desafiando a vivir en corandeo, tal y como lo recuerda en 1 Corintios 10:31. Así que ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Por ello, vivir en corandeo va a consistir en pensar, sentir, actuar y amar como Jesús. Así de simple, pero así también de profundo. Lo digo sencillo porque no es un misterio, es poner a Dios en el centro. Pero también es complicado porque exige cambios reales, ayuda, decisión y control. Y quiero hablarte con franqueza. Nosotros por nuestra fuerza pues no podemos cambiar completamente. Eso ya lo sabemos. Por más empeño o buenas intenciones que le pongamos, tarde o temprano algo va a fallar y habrá caída. Pero eso no es sorpresa para el Señor. Eso ya Él lo sabía. Por eso dispuso la ayuda adecuada en nosotros. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo en nosotros. Él está ahí para ayudarnos, para fortalecernos, darnos convicción y guiarnos en el proceso de madurez. Sé que has caído y que vas a caer. Sí, es parte de la fragilidad humana. Pero hoy es momento de tomar una decisión y dar un paso de fe. Confiar en que Dios está contigo y quizás dejarle el control de aquello que no puedes tú cambiar. Dedicar tu vida a ser en corandeo significa, sí, obedecer, decir no a ciertas cosas que ya sabes que tienes que quitar de tu vida, renunciar a decisiones pasadas que te han llevado a caminos de pérdida y encauzar estos pensamientos y sentimientos para que el Espíritu Santo sea quien los dirija y no las emociones nos arrastren de nuevo a más pérdidas y a una vida que tú mismo no quieres vivir. Pero la vida cristiana no se desarrolla en un vacío. Dios también permite algo que no nos gusta, las pruebas y esas dificultades. Lo hace para formarnos. Las pruebas no son solamente obstáculos, son herramientas que moldean nuestro carácter, fortalecen nuestra fe y nos enseñan a confiar plenamente en Él. Cada situación difícil que enfrentemos es una oportunidad para aprender y depender de Dios, para que nuestra vida refleje su gloria, incluso en medio de los desafíos. Seguro que has pasado por muchas pruebas y dificultades, no lo dudo. Las pruebas, sin embargo, lo que hacen es afirmar la fe y prueban tu carácter, te lo repito, nos enseñan a confiar en Dios y nos llevan a depender de Él. Santiago, el hermano del Señor, comienza su carta con un mensaje directo y al grano, a donde duele. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entre líneas, lo que nos está diciendo es que estos procesos producen fruto, un fruto maduro que nos da un enfoque de vida. Por eso no debemos ver esas pruebas como un castigo, aunque en ocasiones Dios puede disciplinarnos para aprender. Muchas veces las pruebas son simplemente el método que Dios está usando para formarnos, para que dependamos más de Él,
que demos gloria a su nombre y que aprendamos a perseverar en el camino. Una persona madura comprende esto, sabe que Dios tiene un plan, que aprender a esperar y depender de Él es parte de la vida cristiana, de esa vida madura cristiana. Y que en lo que nosotros depende, sí, debemos mostrar obediencia, reflejando a Cristo en todo. Hebreos 5:14 lo expresa así: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Lo ves? A fuerza de práctica. Para terminar, quiero recordarte, por si quizás no te has dado cuenta, es que Dios te está llamando a alimentarte por ti mismo, a depender directamente de su Santo Espíritu y a aprender de una forma personal y profunda lo que Él quiere hacer contigo y con tu vida. No se trata de una apariencia externa para que la gente te admire, no, se trata de un cambio interno que se refleja externamente. Un carácter que exhala un perfume agradable a Dios y que otros no solamente lo van a ver, sino lo van a percibir y le va a provocar ese deseo de esa vida transformada. Te animo a dar pasos de obediencia, a vivir en corandeo, es decir, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para su gloria. Permite que el Espíritu Santo haga la obra en ti cada día y permite también que la renovación sea real y que el fruto que produzca sea genuino y maduro. Espero que este video te haya ayudado a tomar esa convicción de entregar a Dios algún que otro aspecto de tu vida que todavía no le has dado y a comprender lo que Él quiere para tu vida. Recuerda, estamos aquí para ayudarte a crecer en tu caminar en Cristo y si algo podemos orar por ti, por favor déjalo en los comentarios. También nos puedes dejar no solamente las peticiones de oración, sino lo que has pensado y las reflexiones que tienes sobre este video. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga y te espero en el próximo video.